Como recordarán, la sesión anterior vimos cuáles son los países de cada continente que tienen mayor población, por lo que hoy veremos primero un repaso sobre los factores relacionados con la sobrepoblación en ciertas zonas del planeta para después identificar sus consecuencias. Uno de los países más poblados, como lo vimos en la clase anterior, India, China, Bangladesh, Pakistán, Japón, Corea del Sur e Indonesia. Ahora, ¿estos países dónde se ubican? Profesor, muy fácil, en el continente asiático. Muy bien, Ale, muy bien. También tenemos otros ejemplos como Alemania, Francia y Reino Unido, que están ¿en qué continente? ¡Europa! Y en el continente americano observamos a Estados Unidos, Brasil y también podríamos agregar a México, ¿no? ¡Claro! Porque, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, México, y según me acuerdo, es el 11º país más poblado del mundo. Así es, Ton. Y como muchos otros países, tiene problemas por la concentración de las personas. Ya sabemos que la Tierra está poblada aproximadamente por 7.700 millones de personas. También sabemos que su distribución no es uniforme, es decir, hay lugares donde se concentra mucha población y otros con poca presencia demográfica. Aquí lo importante es, ¿por qué? Por diferentes factores. Sí, porque hay muchas causas que influyen para que existan diferentes concentraciones de población, ¿no, profesor? Vamos a clasificarlos en factores físicos y humanos, dos categorías, factores físicos y factores humanos. Conforme vaya explicando, voy a ir colocando unas imágenes de forma parecida a un mapa conceptual, ¿de acuerdo? Muy bien, los factores físicos se clasifican primero en clima, es el primerito que vamos a poner. ¿Por qué, Ton? ¿A poco el clima influye para la concentración de las personas? ¿Eso qué tiene que ver? Por supuesto, Tom, claro que influye. Las áreas con temperaturas extremas, ya sean muy elevadas o muy bajas. Y profesor, yo me imagino que esto se refiere a zonas con mucho frío o muchísimo calor, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Entonces, las temperaturas extremas y zonas con poca precipitación presentan poca población debido a la dificultad de soportar el clima extremo y de desarrollar ciertas actividades como la agricultura o la posibilidad de satisfacer otras necesidades. ¿Y qué pasa con las regiones polares y en los desiertos, profesor? Esa es una parte muy importante, fíjate, porque son precisamente estos lugares los que prácticamente están vacíos demográficamente hablando, lógicamente. En estos países es muy difícil que alguien pueda vivir por años. Ahora entiendo todo, profesor. Por eso hay más gente en las zonas templadas, ¿verdad? Pero dígame, profesor, ¿cuál es el segundo factor para que la gente se concentre en un lugar? Muy bien, muy bien. Aquí lo tengo y le voy a volver a pedir de favor a Ale que nos ayude. El segundo factor debajo de clima que pondríamos es el relieve. Por ejemplo, las zonas llanas son más favorables para el desarrollo de la agricultura que las zonas de montaña. Además, en estos espacios es más fácil diseñar y desarrollar vías de comunicación que permitan otras actividades económicas y por ello se concentra la población en estas zonas precisamente. Actividades económicas como la ganadería y agricultura, entre otras, ¿verdad? Así es, Ale, así es. De este modo, la agricultura se relaciona con el tercer factor físico que influye en la distribución de la población y ese es precisamente el suelo. ¿El suelo, profesor? Así es, las zonas fértiles son las que históricamente, y recuérdenlo por favor estudiantes en casa, han concentrado el mayor número de población. A ver, voy a ver si estoy entendiendo bien. Entre los factores físicos están el clima, el relieve y el suelo. Y estos factores influyen en la distribución de la población. Pero no son los únicos, porque también cuenta el factor humano. ¿Voy bien o me regreso? No solo bien, excelente. Estás entendiendo perfectamente todo. Precisamente los factores humanos se dividen en tres. Son los históricos, los políticos y los económicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora, estos se relacionan con la antigüedad de los asentamientos, lo que explica una mayor concentración de población en zonas con una historia muy antigua. Por ejemplo, antiguas del mundo. Vamos a continuar con los factores, ahora los políticos, como las guerras y los conflictos que alteran la historia de ciudades e incluso de países enteros, puesto que estos conflictos modifican la concentración de población. Asimismo, la migración y también altera la distribución de personas de un determinado lugar, pues las familias abandonan un territorio debido a los conflictos que existen y, lógicamente, buscan una mejor calidad de vida en otro país. Y todavía nos falta el factor económico. Correcto. Este factor
influye considerablemente en la concentración poblacional de un lugar, pues la gente busca un mejor nivel de vida. Entonces, así como existe migración por cuestiones políticas, también existe la migración por motivos económicos, ¿cierto, profesor? Eso es correcto, Ale. En la búsqueda por un mejor nivel de vida, la gente migra a países industrializados o a ciudades con más actividades de servicios. En muchas ocasiones, estas ciudades que enfrentan la migración desmedida se encuentran desbordadas, teniendo un crecimiento desordenado. Por eso es importante que los gobiernos planifiquen considerando este fenómeno migratorio. Voy a necesitar su ayuda, fíjense bien, Mencionen un tipo de problemática que crean que se genera como consecuencia de la concentración de la población. Ay, maestro, a mí se me ocurre que genera problemas de salud, de salubridad y alteraciones también al medio ambiente. De acuerdo, Ton, de Muy acuerdo. bien. ¿Qué más? Inseguridad y problemas de convivencia también. Exacto. Hablando desde el aspecto social. Sí, y si se fijan, son problemas que vivimos día con día. Las personas que vivimos en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Toluca y, lógicamente, la Ciudad de México, Tijuana o Pachuca, entre otras ciudades del país que cada vez crecen más, tenemos este tipo de problemas. La basura definitivamente pertenece al primer rubro, profesor, porque dañamos al medio ambiente y se vuelve un problema de salubridad, pues genera infecciones y contaminación que altera ríos, lagos y todos los lugares. Casa, ese es un problema de concentración de población porque muchas veces entre más gente hay, más ruido también se hace. Y este también sería un problema social que muchas veces afecta a la convivencia. Es muy importante el respeto para mantener relaciones sanas y aún más cuando se comparten espacios. A uno de los mayores problemas que se presentan en las regiones de mayor población, que es la inseguridad. Ay, así es. Miren, vamos a ver una gráfica donde se muestra cómo hemos crecido en población desde el año 1650 y una proyección que llega hasta el año 2050. ¡Wow! ¿Cómo se puede hacer una proyección como esta, profesor? Si apenas estamos en el 2020. Bueno, Ton, acuérdate que estos datos los podemos saber por las gráficas de crecimiento de población que hasta hoy tenemos. Ahora, observando en qué porcentaje ha aumentado cada vez que se hace un censo y con estos datos vamos obteniendo una proyección de cómo podría seguir creciendo la población. Acuérdense que todos estos datos son aproximaciones, pero nos dan un dato importante en cuanto a la realidad que podemos vivir. Un estimado, ¿no, profesor? Así es. Pero esta gráfica me parece preocupante, ¿no creen? Sí, creo que tenemos que implementar acciones para que cuando lleguemos al 2050, pues sí tengamos seguridad y garantía de que tendremos una buena convivencia, pero sobre todo, seguridad, salud y un medio ambiente sano. Otro aspecto alarmante es que los recursos naturales que existen en el planeta probablemente sean insuficientes, pues con el crecimiento desmedido de la población también afectamos al medio ambiente. Esa es otra problemática social. En la gráfica también pudimos observar que en toda nueva historia, este es el periodo donde la cantidad de personas ha incrementado más y la población mundial se ha cuadriplicado en el último siglo. Les voy a platicar algo que les decía. Este crecimiento es parte de una transición demográfica. ¿Transición demográfica? ¿Y eso qué es, profesor? Mira, Ton, esto consiste esencialmente en el paso de los niveles de natalidad y fecundidad altos y sin control a niveles bajos y controlados. Ello en un periodo intermedio dentro del cual el descenso de la mortalidad antecede al de la natalidad. Que al pasar los años existen estudios que demuestran que habrá más adultos mayores que niños o jóvenes. Esto quiere decir que tal vez para el 2050 la mayor parte de gente que exista sobre el planeta serán personas mayores de 60 años. ¿Parece, Ton? Yo veo que en la gráfica hay 4 líneas. La roja es la de mortalidad, la verde es de natalidad, la amarilla es la del crecimiento natural y la azul de la población total. Así es, Ton. Y ustedes, estudiantes en casa, observen la detalle. Y estoy seguro que se estarán preguntando, ¿cómo influye esta transición demográfica en los problemas de la población? Bueno, pues existen 4 etapas por las que atraviesa toda transición demográfica. Los países desarrollados ya la han pasado y otros están viviéndola. La transición demográfica permite que las poblaciones entren en equilibrio, van bien pasando de un escenario con tasas de natalidad y mortalidad altas a otras donde ambas son menores. Vamos a poner como ejemplo pues a México. ¿Les parece si vemos un video para conocer estas 4 etapas? Sí, video, me gustan mucho los videos. La explosión demográfica y el crecimiento urbano en México en el siglo XX.
México inició el siglo XX con 13.6 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en localidades rurales. Terminó el siglo con 97.7 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en localidades urbanas, un contraste muy notable de la sociedad. En el siglo XX se pueden establecer 3 etapas de crecimiento poblacional, claramente identificadas. La primera, de 1900 a 1930, en la que se observó un lento crecimiento de la población. En esta etapa hay que destacar que ocurrió la Revolución Mexicana, que trajo consigo la disminución del número de habitantes. La segunda etapa se puede ubicar entre 1930 a 1970, en donde tiene lugar la llamada explosión demográfica, con un intenso crecimiento de la población. Y la tercera y última etapa del siglo XX, considerada de 1970 al año 2000, dio inicio a la disminución del crecimiento poblacional. Durante los primeros decenios del siglo XX, se expidieron leyes que promovían la inmigración, es decir, la llegada de extranjeros para aumentar lo más pronto posible el poblamiento de México. Estas acciones no tuvieron el efecto esperado. Para 1940, el país inició una recuperación demográfica, ya que en cerca de 35 años la población creció 2.7 veces. En 1970, el crecimiento poblacional alcanzó el máximo nivel de su historia, con una población de 48.2 millones de mexicanos. En estos años, las condiciones económicas y sociales de los habitantes tuvieron un incremento en sus niveles de vida. No obstante, los problemas de fondo de la sociedad mexicana continuaron, y persistieron las desigualdades sociales. Para la década de los años 70, se empezaron a presentar inquietudes sobre el crecimiento demográfico, porque generaba muchos problemas sociales y económicos. En 1974, entró en vigor la Ley General de Población, con el objetivo de atender los problemas demográficos que incidían en el bienestar de los mexicanos. En 1976 se promulgó la Ley de Asentamientos Urbanos, en la que el gobierno pretendía normar y controlar el crecimiento urbano desmesurado de la Ciudad de México. Gran parte de los problemas que se generaron en el México contemporáneo fueron el resultado de ese acelerado crecimiento de la población, pues fue insuficiente dotar de servicios básicos a todos los habitantes del país. Las ciudades concentraron este crecimiento poblacional porque en ellas se ofrecían mejores salarios y servicios públicos. La población urbana, es decir, la que habita en localidades mayores a 2.500 habitantes, comenzó a crecer más que las poblaciones rurales, que son las comunidades con menos de 2.500 habitantes. Actualmente en México ya somos 121.783.280 mexicanos. Más de la tercera parte son adolescentes o jóvenes, es decir, casi 43 millones. Lo que equivale a que el 35.4% de los mexicanos tienen entre 10 y 29 años de edad. De esos, la mitad son mujeres, lo que se traduce en 21.5 millones. ¡Guau, profesor! Cuando existe una transición demográfica, sigue habiendo problemas sociales, pero también existen mejoras. Así es correcto lo que estás diciendo. Tal como lo hemos estado viendo en las lecciones pasadas, sabemos que somos muchos y por ello existen problemáticas como la desigualdad social, la mala alimentación, la falta de salud, el deterioro del medio ambiente y otros más. Pero con estos cambios también vienen estrategias de mejora para la sociedad. Así como plantar árboles, los huertos en casa, los jardines en las azoteas, entre otros muchos. ¡Wow! Esas propuestas me gustan mucho, ya que favorecen también un desarrollo distinto y alternativas diferentes para los países que implementan esas acciones. Fíjense que los países desarrollados han invertido en servicios médicos y seguridad social, lo que incrementa, lógicamente, la calidad de vida. Esto es lo mejor para que un país crezca.